Dar declaraciones respecto de la formalización de 3 imputados a los cuales se les entregó la misma medida cautelar, cómo finalmente después llega un documento con horas de posterioridad a Gendarmería que dice lo contrario. Es obviamente donde se está centrando, imaginamos, la indagatoria y el proceso en este caso. Y tú también lo decías, Mane, esto ha generado, entre otras cosas, reuniones por parte de autoridades de gobierno, del Ministerio Público también. Entendemos que se ha reunido el propio fiscal nacional Ángel Valencia con el fiscal Sergio Soto, quien llevó la causa y quien dio aviso de esta situación cuando él detecta que estaba este documento en poder de Gendarmería y que se había generado la liberación de este imputado. Pero además, acá estamos en la Corte de Apelaciones porque hace muy poco rato el presidente de la misma entregó declaraciones, más bien leyó un comunicado donde se abordaba esta situación y daba cuenta de estos procesos. Por un lado, la vía administrativa, digamos, que todo esto se resolvió finalmente, fue resuelto en un pleno extraordinario donde se determinó que se iba a asignar un fiscal judicial para poder recopilar antecedentes y llevar a cabo este proceso administrativo, pero por otra parte también recopilar antecedentes para entregarlos al Ministerio Público y que de la misma manera se lleve a cabo en este caso un proceso penal para poder clarificar estos hechos. Vamos a revisar declaraciones del ministro de Justicia, quien también obviamente tuvo palabras para este hecho, quien también está abordando esta situación y quien también va a mantener reuniones con otras autoridades durante esta jornada para poder dar respuesta a esta interrogante que obviamente tiene que ver con una de las polémicas del día, sino de los últimos días, Mané. Lamentablemente todas las opciones posibles son malas. No hay ninguna opción que pueda ser satisfactoria para este tipo de casos. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, investigar qué es lo que ocurrió acá. Uno podría decir, la mejor opción, que también es muy mala, es que haya habido un error, ¿ya? Luego tenemos opciones desde todas las que usted señala, y por eso la investigación del Ministerio Público es clave para identificar qué es lo que ocurrió en este caso en particular. Y en segundo lugar, no podemos, para este tipo de situaciones, mantener los procedimientos que tenemos que revisarlo, aumentar las medidas de seguridad y tomar todos los resguardos para que nuestras instituciones no tengan este tipo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad de todos nosotros. Con la presidenta de la Corte Suprema, con el fiscal nacional, como con la Corte Suprema, es que vamos a tener que ajustar los protocolos de trabajo para este tipo de casos. Y de hecho estamos terminando de acordar a ver si hoy mismo nos podemos juntar con la presidenta de la Corte Suprema, con el fiscal nacional, para iniciar inmediatamente un ajuste de los protocolos de trabajo para que hayan dobles, triples verificaciones en todas las instituciones del sistema de justicia que forman parte de este tránsito para que no vuelva a ocurrir una situación como esta. Concretas, porque recordemos que la formalización fue el 9 de julio, o sea, el pasado, también a muchas personas le llama la atención, es la cantidad de días que han pasado desde esta situación y esto recién sale a la luz anoche y recién hoy las autoridades comienzan a movilizarse con estas reuniones para tomar acciones concretas, porque recordemos que la formalización fue el 9 de julio, o sea, el pasado miércoles, y la liberación fue el pasado jueves, fue hace una semana atrás, o sea, pasado viernes, sábado, domingo, lunes y recién anoche, o sea, pasaron 4 días desde la liberación y nadie se enteró, nadie le surgió alguna alerta, alguna alarma, y decimos nadie se enteró porque las autoridades, ministros, cierto corte de apelaciones, Poder Judicial, están reaccionando recién ahora. Todos los entes relacionados están reaccionando recién ahora que esto sale a la luz pública, o lo sabían de antes. Son muchas dudas las que surgen en torno a esto. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Sí, Mane, totalmente. De hecho, es lo que también planteábamos nosotros, cómo si finalmente Gendarmería recepciona este documento, donde a las pocas horas de que el mismo tribunal haya decretado una medida cautelar, llega después un documento para que uno de los imputados, por los mismos delitos del resto, finalmente quede liberado. Es una cuestión que uno diría, a lo menos debiese haber un cuestionamiento por parte de estos funcionarios de corroborar o chequear doblemente la información o este documento. Pero por otro lado, lo que tú bien decías, es una situación que se da a conocer en este caso
con 4 o 5 días de posterioridad, es decir, en 3, 4 días una persona perfectamente puede abandonar el país, sobre todo considerando que este sujeto ya había ingresado a suelo nacional por una manera irregular, es decir, tiene los mecanismos o al menos sabe cómo ingresar o salir del país sin ser detectado, por ejemplo. Y es eso lo que hace que este caso sea mucho más preocupante y mucho más grave, Mane, sobre todo porque acá es el fiscal de esta causa quien detecta este documento, quien le da aviso a Carabineros y quien finalmente Carabineros logra emitir esta alerta de captura, esta orden de captura a través de una alerta, y que también a propósito de este hecho y de que emite un comunicado Gendarmería a propósito de este documento, emite un comunicado la Fiscalía a propósito de este hecho y hace poquito también el Poder Judicial habla respecto de esta situación. Son situaciones más bien que tienen que ver con una reacción por parte de las autoridades frente a un hecho que ya tiene ocurrencia con días atrás y que por lo mismo es muy grave, sobre todo porque o bien si sabían estaban siendo cautelosos con informarlo, o bien pasaron tantos días y recién se dieron cuenta de eso, que sería también muy grave. Y ahora planteando la otra interrogante, Mane, que tiene que ver con qué es lo que ocurre acá, si finalmente es esta magistrada, esta jueza, quien firma este documento para que se genere la liberación de este sujeto. De ser así, ¿por qué lo hace? ¿Está bajo amenaza? ¿Hay algún antecedente que el tribunal maneja y que por lo mismo tomó esa determinación, aun cuando ya públicamente en la audiencia se había otorgado la medida cautelar que le había solicitado la Fiscalía? O bien, en este caso, lo que también podría ser igual o más grave, hubo una vulneración de los sistemas donde alguna persona logró ingresar a, en este caso, la red, podríamos decir, del Poder Judicial para enviar un documento con todas las de la ley, digamos, en buen chileno, que cuente con este código QR, que cuente con los antecedentes y la información dentro de este mismo documento, y por lo mismo es esa situación la que sería mucho más grave, si es que acá se confirma que hubo una vulneración dentro de los sistemas y que más allá de que ahora se estén generando distintas reuniones, que lo hemos comentado, hay reuniones por parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, así como también de las autoridades de gobierno, son más bien para dar respuesta a un hecho que ya en ese sentido generó la controversia y ya está obviamente informado en todos lados, pero lamentablemente no sabemos qué se puede hacer respecto de lo más relevante, que es capturar a este sujeto, más allá de ir tomando decisiones de aquí en adelante. Bueno, vamos a revisar ahora lo que han señalado desde la Corte de Apelaciones. Hace poquito, en este caso, su presidente entregó una declaración a través de un comunicado donde hablaban de los procesos que se van a tomar ahora para poder hacerle frente a esta polémica que ha ocurrido en la justicia chilena. En primer lugar, respecto a la situación que afecta al 8º Juzgado de Garantía de Santiago y que dice relación con haber decretado la libertad de un imputado, respecto al cual se había decretado anteriormente prisión preventiva, se decidió en primer lugar iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial, el cual será determinado en su momento. Y en segundo lugar, se decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar la respectiva investigación penal. Este proceso administrativo, pero por otra parte, este mismo elemento finalmente va a ser el que tuvo lugar acá en la Corte, donde se decidió finalmente que se tomaran dos vías. Por un lado, la vía administrativa, donde se designa este fiscal judicial para recopilar antecedentes, generar, por supuesto, este proceso administrativo, pero por otra parte, este mismo elemento finalmente va a ser el que va a entregar estos antecedentes también al Ministerio Público para que esto también se pueda resolver por la vía penal, así que quedaremos atentos, Mane, porque van a seguir, obviamente, generándose reuniones por parte de las autoridades en el resto del día. Lo que lamentablemente queda al descubierto nuevamente es que nuestro sistema va siempre un paso atrás y no un paso adelante para prevenir este tipo de situaciones. Muchas gracias, Nico. Vamos a seguir atentos. A esta hora se refieren también otras autoridades. Se está hablando el fiscal regional metropolitano Occidente, Marco Pastén, con respecto a este escándalo, este sicario dejado en libertad por orden judicial. Escuchemos. Sin descartar, por cierto, ninguna hipótesis investigativa en esta situación. Hemos conformado una fuerza de tarea con la Policía de Investigaciones, con la Unidad Especializada de Cibercrimen, la BRICO y la VIPE, ¿no es verdad? Y ya hemos dispuesto una serie de diligencias que están en curso y que evidentemente no me voy a referir a cuáles son, porque para garantizar el éxito de estas diligencias. Fiscal, ¿ustedes cuándo se enteraron de esto? Porque el caso se hace conocido, pero usted, fiscal, ¿cuándo se enteró? A ver, yo me enteré, digamos, en el día de ayer, con ocasión de la información que me hace entrega, digamos, un fiscal de mi fiscalía. El Ministerio Público también se entera. La forma en que se entera el Ministerio Público es algo que yo no me voy a referir, porque precisamente
justamente tiene que ver con la investigación y las diligencias que se han dispuesto para la recaptura de esta persona. ¿Cuándo se da la orden para que esta persona quede en libertad? A ver, la audiencia tiene lugar el 9 de julio, ¿no es verdad? En esa audiencia, y eso es importante recalcar, la única resolución judicial que al Ministerio Público se le notificó y a los demás intervinientes se le notificó es la resolución judicial que en esa audiencia dispuso la prisión preventiva del imputado. No hay una resolución judicial que por lo menos nosotros tengamos conocimiento hasta en esta etapa de la investigación distinta. Esa audiencia se comunica en la audiencia el día 9 de julio y en ese mismo día surge un oficio, que es lo que estamos investigando, bajo qué circunstancias surge un oficio desde el tribunal a Gendarmería indicándole que se había dejado sin efecto la prisión preventiva. Entonces, ¿lo había entregado un funcionario ese oficio al cual usted hace referencia? Porque hay un protocolo que obliga a ratificar órdenes. ¿Eso se demoró 10 minutos, fiscal? ¿Usted sabe algo de eso? ¿Nos puede responder? Es materia de la investigación, precisamente si se respetaron o no se respetaron los protocolos. En el mismo procedimiento, nosotros lo que tenemos vislumbrado hasta el momento es que efectivamente, una vez terminada la audiencia, pocos minutos después, no más de 15 minutos después, 10-15 minutos después, tendría que verificar las horas, pero no mucho más que eso, se despacha, ¿no es verdad? Todo esto es un procedimiento de carácter electrónico. Yo hablo de oficios y tenemos que entender que estos son procedimientos de comunicación electrónica entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile. ¿Es normal que pasen estos 10 minutos? ¿No puede señalar si es Hay una versión que habla de que hubo un error en el primer oficio y que se anuló y que tenía que llegar un segundo oficio. ¿Se puede corroborar esa versión? No puedo corroborar las versiones de cuántos oficios se despacharon, lo estamos verificando, y tampoco puedo descartar o afirmar que se trate de un error. Precisamente lo que tenemos que determinar es cuál es el origen de esta decisión. ¿Pero ha pasado otras veces, fiscal, esto mismo, que han pasado 10 minutos y se libera una persona? En general, los tribunales tienen distintas dinámicas para proceder a hacer las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería. No tengo una estadística de cuánto tiempo se demoran en despachar los oficios, pero lo que sí hay siempre, digamos, es una notificación a Gendarmería de Chile de lo que se resolvió en la audiencia respectiva. ¿Y lo que ¿es legal? ¿Es verídico? Lo estamos verificando la autenticidad del oficio. O sea, todavía no se sabe si es auténtico. Lo estamos verificando. ¿Qué delitos se investiga, fiscal? Los delitos por nuestra parte, con esto termino, los delitos por nuestra parte son la posible evasión de un detenido, como delito me refiero, negligente o doloso y falsificaciones. Solamente para dejar claro, no se puede descartar que un mismo funcionario del Poder Judicial haya... No descartamos ninguna hipótesis. No descartamos ninguna hipótesis. La alerta de Interpol, fiscal, la alerta de Interpol... No descartamos ninguna hipótesis. Muchas gracias. Fiscal, me imagino que la alerta de Interpol ya también está establecida. Con policía porque lo estamos investigando. Bueno, parte de las declaraciones entonces del fiscal Marcos Pastien, quien va a quedar, ¿cierto?, a cargo, lo decía en un principio, de esta vocería pactada para las 10:30 acá en la sede de la Fiscalía Nacional, a cargo de esta investigación por parte de la liberación, ¿cierto?, que se habría dado de manera irregular de este imputado, de quien finalmente había quedado, ¿cierto?, en prisión preventiva por varios delitos asociados entonces al robo, ¿cierto?, con homicidio de este empresario en la comuna de Ñuñoa. Esta persona habría sido formalizada entonces el 9 de julio por varios delitos, o por homicidio en su parte, también con el robo, con intimidación, y se habría liberado ciertos días después por este documento que ahora no se sabe si es que este es real, si es que era falso. Se le preguntó al fiscal Pastien sobre su veracidad, sobre su autenticidad. Él dijo que es parte de la investigación que ahora va a ser liderada por el Ministerio Público y va a ser importante también dilucidar esta información. Lo que se sabe ahora con certeza es que efectivamente Gendarmería, ¿cierto?, habría recibido este documento por parte del tribunal, emanado 10 minutos después de que el tribunal finalmente decretara la prisión preventiva en contra de estos 3 imputados de nacionalidad venezolana, y justamente mientras el fiscal a cargo estaba realizando la vocería fuera de la sala en donde se formalizó a estos 3 imputados. Nosotros
nosotros vamos a quedar atentos a todo lo que ocurra en torno a este caso. Sabemos que ahora en unos minutos más, a las 11 de la mañana, se va a reunir el fiscal nacional también con el ministro Gajardo en la Corte Suprema para poder reunirse, para poder hablar sobre lo que va a ser esta investigación que ha tenido un alto revuelo. Algunos dicen que se trata de un escándalo producto de esta liberación, ¿cierto? Una persona que tenía y que tiene que estar privada de libertad por un plazo de investigación de 120 días. Ahora no se sabe dónde está, faltan también varias diligencias. El fiscal Pastén indicó que ayer por la tarde ya se habría dado cuenta de esta situación y es hoy día que la Corte de Apelaciones básicamente le pide al Ministerio Público a través de un recurso que ellos sean los que tomen esta investigación, así que va a ser este fiscal de la Fiscalía Regional Occidente quien se encargue de esta investigación. Claro, acá se entregaban algunos datos relevantes, aunque todavía muy inciertos, Antonia. Todavía no hay nada concreto, todavía no hay una respuesta certera de qué fue lo que realmente sucedió en este caso. Lo que sí se ha dicho y que ya se conoce entonces con mayor exactitud es que apenas se termina la formalización el pasado 9 de julio, 15 minutos después nada más se despacha este documento a Gendarmería para la liberación de esta persona que hoy se encuentra prófuga de la justicia. Otro punto importante, Antonia, es que acá le preguntan cuándo se enteraron las autoridades, cuándo se enteró el Ministerio Público, porque lo hemos conversado durante la mañana, llama mucho la atención que la formalización fue el 9 de julio, la liberación fue el 10 de julio, ya va a ser casi una semana, ¿cierto?, de la liberación, esto fue el jueves pasado y recién anoche se da cuenta de esta situación, recién anoche esto sale a la luz y recién hoy, durante el transcurso de la mañana, las autoridades están tomando acción en este tema y cuando hablamos de autoridades estamos hablando de todos los estamentos, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio, Gendarmería, entonces... Claro, aquí uno se pregunta cómo es posible que hayan pasado tantos días sin que nadie se haya dado cuenta de esta situación y sin que a nadie le haya parecido siquiera sospechoso. Y lo decía acá el fiscal, no se descarta ninguna hipótesis. Se había dicho que este documento era verídico, eso ahora ni se confirma ni se descarta. Exacto, eso queda totalmente en duda porque en la mañana habíamos dicho o se estaba hablando, ¿cierto?, de que este documento finalmente era verídico, era real, pero ahora lo que se sabe es que básicamente Gendarmería recibe este documento con esta orden, ellos la acatan, ¿cierto?, y a las 6 de la tarde ya liberan a esta persona imputada y que debería estar cumpliendo hasta el día de hoy la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que no contestó el fiscal Marcos Pastén durante esta jornada y hace poquitos minutos atrás es sobre la veracidad de este y cómo se habría enterado el Ministerio Público. Ellos indicaron que el día de ayer ya tomaron conocimiento de esta información, sin embargo, dijeron que es parte de la investigación el saber cómo se habría dado cuenta el Ministerio Público de esta información. Tú lo decías, Mane, ya pasaron varios días, fue el 10 de julio cuando liberaron a esta persona, el día después de esta audiencia de formalización en donde los medios de comunicación estuvieron, pudieron hablar incluso con el fiscal a cargo y ya en ese minuto el tribunal supuestamente habría despachado esta orden para liberarlo al otro día, así que es bastante importante también lo que pueda surgir de esta reunión que se va a realizar en unos pocos minutos atrás. El fiscal nacional habría salido también acá minutos antes en dirección a la Corte Suprema, en donde se van a reunir con diferentes estamentos o con el ministro de Justicia también para poder determinar el curso de esta investigación. Acá fueron las primeras declaraciones por parte de quien va a estar a cargo de esta básicamente investigación de largo aliento. Se trata de un fiscal que ya tiene experiencia en casos similares, en casos de corrupción de carabineros y en diferentes casos también de crimen organizado al interior de las cárceles. Así que se trata de un persecutor que tiene experiencia en casos similares. Se descartan, o sea, no se descartan ninguna hipótesis, por ejemplo, de coimas, de quién fue el error, tampoco lo pudieron indicar en esta jornada, así que las horas que siguen van a ser claves para poder establecer de a poco cómo se dieron los hechos y también van a determinar si es que fue un error efectivamente, de quién fue. Esta orden fue emanada por una persona en particular que lo hizo de manera dolosa. Son parte de los hechos que van a ser investigados por la Fiscalía Occidente en este caso. Sí, Antonia, y además sería bueno también preguntarle después más adelante a las autoridades
a cuál de todos estos estamentos es donde se va a poner el foco y dónde se va a poner la mira. Probablemente la respuesta políticamente correcta va a ser que es una investigación que tiene que abarcar todos los estamentos, ¿cierto? Pero acá lo que llama la atención y nos imaginamos nosotros que es donde va a estar puesta la atención es en el octavo juzgado de garantía, que es de donde se emana, ¿cierto?, este documento para la liberación de esta persona que está relacionada o que estaría relacionada al sicariato del rey de Meix. Y esto además porque hace algunos instantes, mientras ustedes se estaban preparando para el punto de prensa, Antonia, estábamos escuchando palabras desde el Congreso donde la diputada Camila Musante estaba denunciando que ella hace algún tiempo atrás recibió amenazas de muerte en su contra, que era firmada, decía ella, por el Tren de Aragua. Ella va al octavo juzgado de garantía a hacer esta denuncia porque además esta persona que le envía las amenazas logró ser identificada, tenían la identificación de quien envía este mensaje y ella con esta información va al octavo juzgado de garantía, que es el mismo que deja en libertad a esta persona relacionada o que estaría relacionada al sicariato, y ella acá entonces dice que le parece extraño que se esté hablando entonces del mismo juzgado de garantía que no acciona. A ella le llama la atención que la justicia no acciona en este caso en contra de ella, de sus amenazas, teniendo en cuenta además que es una autoridad, es una diputada de la República. Así que nos imaginamos que estos antecedentes también estarán en cuenta a la hora de realizar alguna investigación. Nos imaginamos que eso también va a ser parte de lo que le van a tener que preguntar allí a quien va a hablar en un rato más. ¿Quién va a hablar en un rato más, Antonia? ¿El mismo fiscal regional Occidente o también va a hablar el fiscal nacional? Se espera que sea el fiscal nacional quien entregue esta vocería. Me imagino que después de esta reunión que comenzaría ya a las 11 de la mañana, el fiscal nacional debería estar llegando. Si es que no está ya en la Corte Suprema, Nicolás Crum está allá, así que con él también vamos a tener mayores antecedentes en un ratito más cuando comience esta reunión. Debería estar también junto a él el ministro Gajardo, quien antes ya se habría referido a este caso. También obviamente se le consultó de quién había sido el error, se le preguntó sobre la autenticidad de este documento. Luis Cordero también por la mañana, minutos antes, se habría referido a este caso. Sin embargo, van a ser bastante relevantes las declaraciones que entrega el fiscal nacional. Finalmente, todos los antecedentes desde el día de ayer han sido asignados a la Fiscalía, ¿cierto?, al Ministerio Público, para que sean ellos quienes lideren esta investigación que parte, ¿cierto?, con este asesinato, con este robo con intimidación que termina con la vida del rey de Meix en Ñuñoa, ¿cierto?, hace ya bastantes días atrás. Luego de eso sabemos que estas personas de nacionalidad venezolana huyen a Osorno y 15 días después son localizados acá en una vivienda en Santiago, logran ser detenidos, luego formalizados y ahora la historia que continúa, que uno de ellos habría sido entonces liberado por parte de una orden dictaminada y emanada desde el tribunal, desde el octavo juzgado de garantía de Santiago hacia Gendarmería. Gendarmería también anoche ya habría emanado una declaración indicando que ellos únicamente recibieron esta orden despachada por el octavo juzgado de garantía y ellos la concretaron, ¿cierto?, liberándolo a eso de las 6 de la tarde. Ahora lo que continúa son las declaraciones oficiales de las autoridades bastante importantes. Ellos, por seguridad de la investigación, no han querido dar más datos. Ellos también tomaron conocimiento anoche de esta información, por lo tanto me imagino que recién durante esta mañana le entregaron estos antecedentes, esta información al fiscal Marcos Pastén, quien durante ya esta hora tiene a cargo esta investigación bastante importante. Sería bastante también saber qué va a pasar en este caso. Es curioso lo que sucede acá, en este caso saber de quién fue el error, si es que fue básicamente emanado de manera dolosa por parte de algún funcionario, si es que hay alguna coima. Sí. Son muchas hipótesis que no se han descartado por parte de este fiscal Mana, así que va a ser muy necesario lo que surja de esta reunión y ver también hacia dónde se va a dirigir el foco de esta investigación. Exactamente, Antonia. De hecho, lo decía el ministro de Justicia más temprano, cualquiera de las opciones o cualquiera de las hipótesis que aquí se están barajando, todas son malas. Ninguna es buena, ni menos mala o más buena que la otra. O sea, de verdad, esto lo hemos repetido durante toda la mañana, es un escándalo. Y se lo preguntaban ustedes ahí al fiscal regional que cuándo se había enterado el Ministerio Público. Él dice que ayer, no especifica cómo. Nosotros esperamos, ¿cierto?, que se hayan enterado a través
través de un medio quizás un poco más formal o alguna alerta en medio de alguna investigación y no por la prensa, porque por lo menos todos nosotros nos enteramos, ¿cierto?, a través de un medio de comunicación que saca esta noticia anoche. Esperemos que no haya sido así y que haya sido a través de un canal mucho más formal. Y esto ha traído repercusiones, Antonia, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde hace instantes a través de sus redes sociales, específicamente a través de X, ha informado que la Corte de Apelaciones de Santiago va a instruir un sumario administrativo a cargo de un fiscal judicial por esta orden de libertad de Osmar Ferrer Ramírez y va a derivar todos los antecedentes al Ministerio Público y esto va muy acorde, ¿cierto?, muy de la mano, Antonia, con respecto a lo que decía el fiscal allí hace instantes, donde ninguna hipótesis puede ser descartada. Y acá, Antonia, lo que nosotros también esperamos como medio de comunicación y como la ciudadanía en general es que cada una de las acciones se vaya transparentando y se vaya informando debidamente, porque esto pone en alerta a todas las personas. O sea, con esto la ciudadanía se genera una desconfianza tremenda en nuestro sistema judicial, una desconfianza que ya existía, esto lo agudiza. ¿Cuál es la forma de quizás generar más confianza en la ciudadanía? Es poder ir informando transparentemente qué es lo que se está haciendo en este caso. Me están diciendo que tenemos un comunicado que vamos a mostrar ahora. Ahí está, un comunicado también por parte del Poder Judicial que dice que ante los graves hechos conocidos en las últimas horas sobre el imputado Osmar Ferrer Ramírez, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial informa que la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Cebesic, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para recibir un informe preliminar de la trazabilidad de las diferentes resoluciones de la causa, que tras la primera revisión se estableció que el octavo juzgado de garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas, a las 20:25 de ese mismo día, a las 8:25, se dejó sin efecto esa instrucción, corrigiendo problemas con la identificación del imputado, que a las 8:28 de la tarde el juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos. O sea, acá, bueno, lo que se entiende es que se emana esta orden de prisión preventiva, después la deja sin efecto, pero para corregir unos problemas de identificación, y a los minutos después se emite una nueva orden de ingreso a prisión preventiva. ¿Qué pasa acá? Dice, existe registro además que el juzgado de garantía emitió 2 correos electrónicos a Gendarmería el 10 de julio a las 12:11 del día, informando las últimas 2 resoluciones anteriormente descritas. Al mismo tiempo, el equipo directivo constató que inicialmente se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Ese es el final del comunicado. No, acá sigue. Dice que asimismo se instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia. También a primera hora el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, citó un pleno extraordinario para analizar el caso. El Tribunal de Alzada instruyó sumario administrativo a cargo de un fiscal judicial y ordenó derivar todos los antecedentes recabados al Ministerio Público. Ese es el fin del comunicado. Si nos podemos devolver al párrafo donde están los horarios y donde desde el Poder Judicial se explica qué fue lo que pasó con estas órdenes de prisión preventiva del octavo juzgado de garantía. Ahí está, en el tercer párrafo. Dice que tras la primera revisión se estableció a las 8 de la tarde con 17 minutos que se decretaba esta prisión preventiva, ¿cierto? Se envía este informe. A las 20:25 se deja sin efecto, pero por problemas de identificación. 3 minutos después se emite una nueva orden de ingreso. Quizás aquí hay otra pista de lo que pudo haber ocurrido, que quizás se fijaron en esta segunda orden que dejaba sin efecto la prisión preventiva de las 20:25, pero no se fijaron quizás en la que venía 3 minutos después, donde se da una nueva orden de ingreso. Quizás esa puede ser otra pista. Vamos a seguir atentos, Antonia, a lo que ocurre allí con este punto de prensa, donde no sé si alcanzaste a escuchar ahí los detalles de los horarios. Podría ser quizás una de las explicaciones para poder entender qué fue lo que pasó acá en esta situación que ha sido escandalosa. Muchas gracias, Antonia, que estés muy bien.
10 de la mañana con 58